Entraron por diferentes lugares, cada uno de ellos se caracterizó como empleados que a esa hora llegaban a un mall en la Florida, todo para intentar robar 280 millones de pesos en efectivo. El asalto fue ideado por un delincuente con numerosas condenas anteriores, pero que estaba en libertad condicional hace menos de un año, poniendo en tela de juicio los criterios utilizados para el otorgamiento de este beneficio. Veamos la nota que preparó Pablo Álamos. Las imágenes son dramáticas, demuestran las consecuencias de un asalto cuya planificación, según los expertos, pudo llegar a demorar al menos 6 meses. La verdad es que fue difícil de decirlo porque todo fue rápido. Los responsables estudiaron tan bien el lugar donde atacarían que lograron mimetizarse entre cientos de empleados que a esa hora llegaban a sus lugares de trabajo en el Mall Florida Center. Misma entrada, mismas vestimentas, misma actitud, solo así pudieron tranquilamente esperarlos a ellos. Iban en búsqueda de los 280 millones de pesos que este grupo de vigilantes transportaba y para eso no iban a dejar nada al azar. Si incluso para retrasar la llegada de carabineros dejaron este paquete en una estación de metro, ubicada a 17 minutos en auto del mall donde ellos ya se encontraban. Simularon una bomba y eso les dio margen. Son imágenes exclusivas de lo sucedido en el Mall Florida Center un viernes por la mañana. De ahí a los delincuentes corriendo por los pasillos, los balazos, los vigilantes lesionados y la detención de uno de los integrantes de la banda, quizás la mente detrás del robo. El que está detenido andaba con un gorro, una polera de Cencosud. Y cuando Carabineros lo trata, le dice que se detenga, él se hizo pasar por vigilante privado. No alcanzó a llegar al auto en el que sus cómplices se escaparon. Ahí sentado esperó por asistencia médica, consultaron sus datos y apareció su nombre. Ángelo Francisco Peña Soto. Tras la confirmación de su identidad, la pregunta por qué él estaba ahí. Quizás un violento asalto, una balacera en un lugar con alta afluencia de público se pudo haber evitado. El detenido estaba con libertad vigilada por otro delito. La sociedad está bastante acostumbrada o acostumbrándose a entender que todo ha de ser perfecto. Y en rigor no es así. Yo insisto, siempre va a haber personas que van a romper. Según cifras del Poder Judicial, solo el 8% de los condenados que acceden al beneficio de libertad condicional vuelven a reincidir. El problema está en que dentro de ese porcentaje están ellos, asaltantes de banco, personas con antecedentes por homicidio, exsubversivos, entre otros. Ángelo Soto, el único detenido tras el asalto en el Mall de la Florida, conocía a todos los que aparecieron recién en imágenes. Había recuperado su libertad un año antes de cometer su último delito. De su compromiso delictual se sabe bastante, basta con preguntar a quien estuvo a cargo de la investigación en la que se logró su última condena. Primero, 2 de ellos tenían vinculaciones con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Estaban caracterizados como con peluca, con bigote, con gorro, etcétera, y pasar por un cliente más, por un abuelito más de ese lugar. El hecho que nosotros creemos que generó un caos en el funcionamiento en esta operativa fue que obviamente dieron muerte a su compañero de delito, lo cual originó que estas personas no reaccionaran de la forma que podrían haberlo efectuado. El 3 de octubre del año 2014 iban en búsqueda de un cuantioso botín, pero tal como dijo el fiscal, algo le salió mal. Cuando quisieron ir por las bolsas con el dinero, el vigilante le disparó a uno de los que se había caracterizado como persona de la tercera edad, lo mató. Los otros 2 delincuentes quisieron responder con sus armas, se arrepintieron, pensaron que habían pasado desapercibidos. El de gorro negro es Ángelo. No era la primera vez que se había involucrado en hechos de violencia. Por este asalto en particular fue condenado a 8 años. Su historial es más largo que eso. Igual estaba con el beneficio. Tenía medidas como la obligatoriedad de ir a la escuela. Tenía medidas obligatorias de ir a un taller, ¿no es cierto?, para poder generar recursos económicos y así poder mantenerse. Yo quiero saber, ¿se cumplieron o no se cumplieron esas medidas? Tenía la obligación de informar, si salía de su domicilio que estaba declarado, tenía que informar al delegado o a la autoridad fiscalizadora. Mi pregunta, ¿le informó que iba a ir a asaltar un mall? Ángelo Soto, para usted, era un delincuente prolífico. Y prolífico y peligroso. Ángelo no estaba formalizado por delitos de robo en lugar no habitado, por delitos de hurto. Él no era un mechero. Él era una persona dedicada a los delitos de robo con violencia e intimidación.
En enero de este año, la ley de libertad condicional cambió. Ahora las personas que hayan sido encontradas culpables por delitos considerados graves deberán cumplir 2/3 de su condena antes de poder postular al beneficio. Eso corre para menos del 5% de la población penal actual. Todos aquellos que fueron condenados con anterioridad a la modificación se siguen rigiendo por una ley que data del año 1925. Les basta, con haber cumplido la mitad de su pena, tener un comportamiento intachable en el interior de la cárcel y demostrar intención de querer reinsertarse en la sociedad. No se toman en cuenta sus anteriores delitos, no se le pregunta al Ministerio Público, tampoco a una eventual víctima. Basta con un informe entregado por Gendarmería y la aprobación de una comisión. Ahí aparentemente estuvo el error con respecto a la reincidencia de Ángelo Peña Soto y otros tantos más. Hay muchos temas en los cuales todavía nos falta bastante para poder cumplir lo que la ley formula como una norma que en definitiva viene a ser un poco programática o bastante ideal. Pero esa es la norma, tiene que haber un delegado, tiene que haber un programa de rehabilitación y ese programa tiene que controlarse periódicamente. No puede ser que el beneficio para aquellas personas condenadas se transforme en la antesala para cometer otro delito. Nuestro sistema busca la reinserción de los condenados y la libertad, según nuestra Constitución, es un derecho de todo ciudadano. En un hospital, Ángelo Peña Soto fue nuevamente formalizado y se decretó su prisión preventiva. Al ser consultado sobre quienes lo acompañaron ese día en el Mall de la Florida, prefirió guardar silencio. Esta vez, se supone, lo guardan varios años más tras las rejas, eso si un beneficio no dice lo contrario.